Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este último video de esta mini colección. En este video vamos a trabajar a Kiko. Nos falta Kiko solamente y estaríamos terminando esta mini colección del Chavo del Ocho. Antes de arrancar, quiero que me escribas en los comentarios si te gustaría que continuáramos con esta serie o esta mini colección de Chavo del Ocho. Escríbeme qué personaje quisieras que trabajáramos, porque yo estoy casi segura que lo vamos a continuar en unos mesecitos, porque ya después de este tutorial, después de este proyecto, arrancamos con la etapa navideña en el canal. Entonces, mis chicas, aquí les muestro una breve imagen, una breve vista de cómo se ven los tres juntos. Ya trabajamos primero al Chavo, la Chilindrina. Si no los has tejido, por aquí arriba te salen o en la descripción o pásate por el canal. Allá están los tutoriales gratuitos de estos dos. Y también, obviamente, quiero iniciar diciéndoles que los patrones escritos también los encuentras, no solamente en video tutorial aquí en YouTube, sino también en mi cuenta Raverly. Encuentran los patrones escritos de cada uno si desean apoyar mi trabajo y adquirirlos. Maravilloso, me encantaría. El enlace está aquí en la descripción. Pero si adquieren el patrón escrito de los tres, ahí en la página los echan al carrito los tres patrones, la página les hace un descuento automático especial por adquirir los tres patrones. Ya saben que siempre que trabajamos colección en el canal, siempre que les hago patrones en colección, les dejo esa opción de adquirir todos los patrones de esa colección con un descuento especial por echarlos todos al carrito y comprarlos todos. Así que por allá están. Mis chicas, antes de mostrarles el Kiko, quiero mostrarles cómo nos quedó para recordar nuestro Chavito, que les encantó. También recordar nuestra preciosa Chilindrina, que también les encantó. Ahí les muestro para que salga completa en cámara. Bueno, primero el Chavito, así nos quedó con su gorrito de quitar y de poner. Rapidito porque este es el de Kiko, el tutorial de Kiko. Y por aquí está nuestra Chilindrinita, que también está allá en el canal. Y para terminar y completar esta preciosa colección, hoy vamos a comenzar a Kiko, ese precioso personaje. Miren cómo nos quedó Kiko. Ya les explico cómo lo vamos a trabajar acá. Este es el tutorial parte 1. Está dividido este proyecto en dos tutoriales. Este es el tutorial parte 1, donde vamos a trabajar todo su cuerpo base. Y en el tutorial parte 2, pues trabajamos los anexos como el gorrito, el cabello, la capita, la corbata y demás detalles para terminarlo. Tenemos esos dos tutoriales, pero ya saben que el patrón escrito de él también está disponible. El patrón de Kiko lo dejo aquí en la descripción del video para que le piques y vayas y lo adquieras. Nuestro Kiko mide igual que los otros dos que tenemos anteriormente, 25 centímetros nos mide Kiko. Kiko quedó en el mismo tamaño porque es el mismo cuerpo base que utilizamos para los tres. Lo único que le cambiamos es el color del traje, algunas adecuaciones y sobre todo sus cachetitos. No trabajamos a Kiko con unos cachetes supremamente inflamados. La verdad, mis chicas, yo sé que Kiko tiene sus cachetes súper inflamados, súper grandes, pero me parecía muy exagerado. Me costó un poquito de trabajo diseñarlo porque me quedaban demasiado exagerados, demasiado salidos, me parecía, o sea, perdía como esa carita tierna. Siento que así simulados un poquito solamente, no tan exagerado, sino una un leve aumento aquí en las mejillas, pues se ve un poquito más tierno que de pronto sacarle tanto cachete. Entonces así me pareció súper bien, lo vamos a trabajar así, son poquitos los aumentos que le vamos a hacer ahí. Eso sí, nos vamos a ayudar muchísimo del relleno, vamos a saber rellenar muy bien porque eso nos ayuda a pulir nuestros amigurumis. El rellenar con conciencia, mi chica, sabiendo en dónde están los aumentos para darle ese volumen a nuestro tejido. Vamos a tejerlo, mi chica, la corbatita se teje aparte, miren, está ahí puestecita, aquí son una tira de cadenitas que vamos a pegar y a coser ahí con su capita por detrás, se la muestro. Lo que hacemos de diferente de Kiko es que Kiko tiene su gorro fijo. El gorrito de Kiko no se quita como el de Chavo del 8, ¿listo? Es un gorrito fijo porque de ahí mismo desprendemos las tiras de cabello. Del mismo gorrito las tejemos. No le hacemos el cabello debajo y le colocamos sobre su cabello el sombrero, no, sino que del sombrero desprendemos las tiras para mayor facilidad y también porque necesitábamos que quedara muy fijado. Él tiene ese gorrito no como el Chavo que se mueve, sino él lo tiene muy fijo. Entonces esa es la imagen que le queríamos dar. Tenemos aquí la viserita
con su cabellito también salido ahí en la parte de arriba. Vamos a utilizar los mismos ojitos. La lista de materiales, mis chicas, con los gramos de cada color, se las dejo siempre aquí en los comentarios. Ahí la encuentran para que puedan comprar exactamente lo que necesitamos. También vamos a utilizar, mis chicas, vamos a poner por aquí con espera. También vamos a utilizar un hilo crochet más delgado. Este blanco lo utilicé, es mucho más delgado que el macramé, es de 1 milímetro de grosor, el macramé es de 2 milímetros. Y lo utilicé para los detalles blancos, como ven aquí el puñito, las líneas que le hacemos en la camisa, las que le hacemos aquí por el costado en la pantaloneta, las cadenitas del cuello, todos esos detalles están hechos con hilo crochet mucho más delgado. También vamos a utilizar la aguja número 2.5 milímetros, está tejido con esta aguja para que nos dé ese tamaño. Y pues creo que eso es, mi chica, no vamos a necesitar nada más. Cualquier duda, cualquier pregunta en los comentarios para estarles respondiendo, ¿ok? Y escríbanme también cómo les pareció esta colección. La colección quedó súper linda. Así que espero leerlas. Espero sus likes, suscribirse, porque no podemos tejer todos los proyectos sin habernos suscrito al canal. Es imposible. Necesitamos apoyar el canal y apoyar mi trabajo, mis chicas, para poder seguir subiéndoles tutoriales. Así que suscríbanse antes de arrancar a tejer. Suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones porque lo que se viene después de esto es fenomenal, la Navidad. Así que, mis chicas, arranquemos con esta preciosa colección. Bueno, con Kiko, mejor dicho. Ya no hablo más. Arranquemos a tejer con nuestro precioso Kiko. Para dar inicio, mis chicas, vamos a trabajar los brazos. Vamos a comenzar con los brazos de nuestro precioso Kiko. Y para eso vamos a realizar 2 bracitos exactamente iguales al que yo tengo aquí. Yo ya realicé el primero, te lo estoy mostrando. Y vamos a tejer el segundo juntas y tú vas a tener que repetir el siguiente para que tenga los 2 bracitos. Primero vamos a utilizar el tono piel. Y luego estaremos utilizando todo el negro. ¿Listo? Así nos va a quedar. Cuando terminemos debemos dejar una hebrita para que lo podamos coser al cuerpo. Vamos a rellenar solo hasta la mitad del brazo. No vamos a introducir relleno hasta el final porque si no, lo que siempre les digo, se nos va a ir a levantar el brazo, se nos va a ir levantando cuando lo cosamos al cuerpo. Por tanto, relleno. Así que solo vamos a rellenar hasta la mitad. Vamos a comenzar con el hilo piel y vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden, mis chicas, y antes de iniciar todos mis tutoriales, aquí voy a cerrar la ronda. Les recuerdo que yo trabajo cerrando rondas y subiendo cada una de esas rondas, iniciando con una cadenita. Si tú lo trabajas en espiral, es el mismo patrón, es exactamente igual. Espiral, que es para las principiantes, pues que no vamos a cerrar rondas, sino que en el primer punto que iniciaste la ronda, inicias la siguiente. Y también les recuerdo, mis chicas, que si ven que voy muy rápido, pueden ajustar la velocidad del video. Por aquí en los ajustes de YouTube puedes ponerlo mucho más lento para que puedas tejer a tu ritmo si ves que voy corriendo. O si ves que voy muy lento y quieres agilizar, puedes poner la velocidad un poco más rápida. Y también ampliar la imagen con tus deditos, así haciéndole zoom en la pantalla si estás en un dispositivo. Vámonos para la ronda 2. En la ronda número 2 vamos a trabajar una secuencia a repetir o un patrón y es un punto y en el siguiente un aumento. Esa es la secuencia de esta ronda y la vamos a repetir hasta terminar. Un punto y en el siguiente hacemos un aumento. Un punto y en el siguiente aumento. Ya terminando esta ronda te deben de quedar 9 puntos. 9 puntos en total. Voy a cortar la hebra de tono piel del anillo mágico. Ya no la necesito.
y nos vamos para la ronda 3. En la ronda 3 y la ronda 4 vamos a trabajar los mismos 9 puntos. En esas dos ronditas no vamos a hacer aumentos, nada. Trabajamos 9 puntos. Mira, yo ya estoy haciendo la ronda 3. Igualmente vamos a hacer la ronda 4. Todo el brazo va a tener los 9 puntos en cada ronda. Todo hasta terminar, inclusive en las rondas de hilo negro. Ahorita te indico qué vamos a hacer cuando terminemos la ronda 4 y vamos a introducir el hilo negro. Aquí he terminado la ronda 4 y corté el hilo piel. En el último punto, mis chicas, lo dejé así sin terminar. Voy a poner la hebra sobre la aguja y voy a introducir el hilo negro, cerrando ese último punto con el hilo negro. Y voy a cerrar la ronda. Para trabajar la ronda número 5 vamos a hacer tomando solo la hebra delantera de los puntos. La ronda 5 vamos a hacer solo puntos rasos o puntos deslizados, como le quieras llamar, pero solo tomando la hebra delantera, porque posteriormente en la siguiente ronda vamos a utilizar la hebra trasera. Entonces aquí voy haciendo puntos deslizados, ahorita escondemos esas hebras, solo tomando hebra delantera. Esta es la ronda 5. Igualmente debemos tener los mismos puntos porque pues no vamos a hacer aumento ni nada. Ya les dije que hasta el final del brazo tendremos todavía los 9 puntos. Para la ronda 6 vamos a tomar la hebra trasera sin tomar las hebras del punto deslizado. Vamos a tomar la hebra trasera de la ronda 4 y vamos a hacer una ronda de 9 puntos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Voy a esconder estos hilos por dentro para que me dejen ver los puntos. Aquí, si yo lo giro así un poquito hacia adentro, se alcanzan a ver las hebras de tono piel. Esas son las que necesitamos tomar. Si se te dificulta, solo las jalas un poquito y ahí ya las ves. Bueno, esta es la del hilo que no escondí. Entonces ahorita lo escondo. Y vamos a ir tomando así. Ya la jalé. Ahora sí voy a buscar la de la hebra del atrás. Bien atrás. Ahora sí. 1 y voy a ir contando, mis chicas, tomando esa hebra del fondo. 2, así hasta que terminemos con 9 puntos, mis chicas. 3. Si se te dificulta, puedes jalarla con la aguja de atrás hacia adelante y ya te queda más levantadita. 4. Así hasta que tengamos los 9 puntos. Luego, mis chicas, trabajaremos desde la ronda 7 hasta la ronda 23. En total son 17 rondas. Todo esto, mira, 17 rondas. Las otras rondas sí vamos a tomar todo el punto normal, siempre trabajando normalito, como normalmente lo hacemos, tomando todo el punto. Y hacemos 17 rondas hasta terminar y cortamos la hebra. Así nos quedan, mis chicas. Cuando tengan los dos brazos terminados, se van a ver así. Ve y teje el otro también, exactamente igual. Yo ya corté la hebra. Y así se ven ambos bracitos terminados. ¿Listo? Los podemos dejar a un lado y en espera para cuando tengamos nuestro cuerpo terminado poder coserlos. Sin antes pues hacer unos detallitos, ¿no? Vamos ahora a trabajar la parte de las piernas, comenzando por los zapatos. Como te digo, yo siempre trabajo una primero para mostrártela y luego trabajamos la segunda juntas. Y también debes tejer, pues tú repetir el mismo proceso, el mismo paso a paso para que tengas también tus dos piernas. En esta oportunidad, mira la pierna cómo la vamos a trabajar. Primero el zapato blanco, luego le introducimos el amarillo para simular la media y terminamos con tono piel la pierna. Esto que ves acá es la manga del pantalón o del short, que lo tejemos aparte y luego lo colocamos. Esto mismo trabajamos
En la pieza del Chavo del 8 hicimos algo similar, como una pieza de la manga aparte y luego se unió y se colocó sobre la pierna, así que vamos a simular lo mismo. Vamos a comenzar con el zapato. Mira, yo aquí la primera pierna, cuando la termines, cortas la hebra. Cuando hagas la segunda, no cortes la hebra porque unimos a la primera y empezaremos a trabajar el cuerpo. Entonces, en la segunda pierna no vayas a cortar la hebra de hilo negro al final. Vamos a iniciar con el tono blanco para trabajar el zapato. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo comenzaremos la ronda 1 haciendo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya teniendo los 6 puntos dentro del anillo, cerramos y cerramos ronda para comenzar la ronda 2. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos, o sea, vamos a hacer 6 aumentos. Ten cuidado que el hilo blanco se ensucia muy fácil, mis chicas, así que vamos a tener las manos muy bien limpias. Si no te las puedes lavar porque has tejido mucho tiempo y si no te las puedes mojar, ten a la mano un trapito, un paño, algo que puedas estártelas limpiando y no ensuciar el tejido. Cuando termines te quedarán 12 puntos en total. Pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a hacer la secuencia y vamos a repetir una secuencia o un patrón y es un punto y en el siguiente aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Punto, aumento en el siguiente. Un punto, aumento. Cuando termines y hayas hecho toda la ronda, te van a quedar en total 18 puntos. Y para la ronda número 4, te voy a mostrar porque yo ya estoy que la termino aquí. Mira, ya terminé la 3. En la ronda 4 lo que vas a hacer es trabajar solo puntos rasos. Esta es la base de la suela del zapato. Solo puntos rasos, mira así. Puntos deslizados, normalitos, como para darle un bordo al zapato, ¿listo? Sin saltarte ningún punto. Puntos rasos. Al terminar la ronda de puntos rasos pasamos a la ronda 5. En la ronda 5 vamos a girar un poquito la pieza y vamos a tomar la hebra trasera pero de los puntos bajos anteriores. Estos puntos deslizados no los vamos a tocar, son como la firmeza que le da la suela. Así que no vamos a tocar los puntos deslizados y vamos a trabajar con la hebra que tenemos acá atrás. Vamos a realizar la ronda 5 con los mismos 18 puntos. Empezamos a contar, debemos tener 18. 1, 2, 3, así, 4, tomando la hebra trasera. 5, hasta que tenga los 18 puntos. Cuando termine la ronda 5, tomando esta hebra trasera, vamos a trabajar la ronda 6, 7 y 8. 3 rondas hasta la 8 de los mismos 18 puntos, pero esas 3 rondas sí puedes tomar el punto normalito. Solamente tomamos hebra trasera en esta ronda para que nos quede marcada la suela. El resto, todo el punto. Así que vamos a trabajar hasta la ronda 8. Así se ve, mis chicas, cuando ya han terminado las rondas y vamos a trabajar ahora la ronda 9. En la ronda 9 es donde vamos a hacer unas disminuciones en la parte delantera del zapato. Vas a trabajar primero 6 puntos. Yo ya los tejí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de trabajar 6 puntos vamos a hacer 3 disminuciones. Una, bien ajustaditas. 2,
y 3. Luego de que terminemos esas 3 disminuciones que van en la parte delantera, vamos a tejer los puntos que nos restan para terminar la ronda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total, en esta ronda 9 debes tener 15 puntos. Ahora, no voy a cerrar la ronda porque quiero cambiar de hilo. Vamos a cambiar al hilo amarillo, que es la media. Entonces dejo esto a la mitad y paso la hebra por encima de la aguja. No la voy a cortar porque la voy a utilizar para trabajar un bordo en el zapato al final o ahorita más adelante. Voy a cerrar este punto con el hilo amarillo. Voy a dejar esta hebra por fuera, no la voy a esconder. Y para la ronda 10 voy a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos para que nos quede la hebra delantera y después trabajar como un bordo del zapato. Vamos a hacer en esta ronda 10 los mismos 15 puntos. Tomando la hebra trasera. Aquí estoy escondiendo, es el hilo amarillito con el que inicié, esa hebrita. Vamos a tejer esta rondita solo tomando la hebra trasera. Y cuando llevemos varias rondas avanzado en amarillo, voy a trabajar ahí sí el bordo del zapato con el hilo blanco que dejamos ahí en espera. Si te fijas, no lo pasé para adentro, el hilo blanco lo dejé hacia adelante, por fuera. Ya te muestro. Aquí ya terminé la ronda 10. Vamos a trabajar desde la ronda 11 hasta la 14. Vamos a hacer los mismos 15 puntos. Mira, aquí lo dejé por delante para trabajar el bordo del zapato. Vamos a trabajar desde la 11 a la 14 los mismos 15 puntos. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Mira, aquí tenemos ya toda la ronda 5, las 5 rondas de amarillo hasta la ronda 14, ¿sí? Ahora aquí vamos a trabajar para cerrar ya con el amarillo, ya no lo vamos a usar más. Vamos a trabajar tomando hebra delantera, puntos deslizados o puntos rasos, solo tomando hebra delantera. De esta forma vamos a ir haciendo puntos deslizados. Cuando termines, vamos a volver aquí a la parte del hilo blanco y vamos a poner el zapato hacia arriba. Y vamos a tomar esta hebra blanca que no hemos terminado, que diga no hemos cortado, y vamos a trabajar también punto deslizado para darle como un bordo a la terminación del zapato y el comienzo de la media. Entonces hacemos punto deslizado por todo alrededor tomando la hebra delantera que nos ha quedado ahí, esa hebra delantera blanca. La tomamos y vamos haciendo punto deslizado por todo el borde. Cuando terminemos, pues ahí sí ya podemos cortar el hilo y esconderlo. Yo siempre lo paso hacia adentro para que se quede escondido con el relleno. Y podemos rellenar ya el zapato. Cuando rellenes el zapato, ten presente rellenarlo con conciencia. O sea, yo siempre les digo, rellenar no es ahí rellenar por rellenar. Cuando rellenamos, lo hacemos con conciencia, sabiendo dónde están las disminuciones, dónde están los aumentos y con el relleno ayudándonos para darle la forma que hicimos con los aumentos y las disminuciones. El blanco por ahora ya no lo necesitamos. Lo corté, ahora voy a esconderlo por dentro. Bien jaladito, que no me quede eso soplado. Y ya puedo rellenar haciendo la forma de las disminuciones aquí de adelante. Esta ronda amarilla la voy a terminar, como te dije, es la ronda número 15 haciendo puntos deslizados. Para la siguiente, que es la ronda 16, vamos a introducir el tono piel.
Ya he terminado, mis chicas, mira ya como rellené el zapato. Vamos ahora a retomar. Aquí corté el hilo amarillo ya terminando la ronda de puntos deslizados y vamos a introducir el tono piel en la ronda 17. ¿Qué pasa? En la ronda 16, perdón. En la ronda 16 vamos a esconder este hilo, pero vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los cambios de color anteriores, mis chicas. Vamos a tomar ahora la hebra trasera, pero no de los puntos deslizados, sino de la ronda anterior, que es la ronda 14. Entonces, de esa ronda 14 voy a bajar un poquito, aquí se alcanzan a ver, y de ahí voy a tomar esos puntos, la hebra trasera de esos puntos, la que dejé, porque la ronda 15 trabajé tomando hebra delantera, ¿no? Entonces ahí me quedaron las hebras traseras para trabajar. Aquí voy a trabajar la ronda 16 tomando esas hebras traseras de los puntos y voy a hacer los mismos 15 puntos, todo hasta el final, ¿no? Las mismas rondas de 15 puntos. Voy a ir tomando la hebra trasera. 15 puntos así. Y luego desde la ronda 17 hasta la ronda 21, mis chicas, vamos a hacer ya tomando todo el punto normal y vamos a ir rellenando. Cuando termines esas rondas vas a tener ya la primera pierna terminada. Yo ya corté la hebra tono piel y vas a realizar la segunda exactamente igual para que tengas las dos piernas. ¿Listo? Aquí sí puedes cortar porque cuando unimos a la segunda pierna o a la primera para comenzar el cuerpo lo hacemos es con el hilo negro, no con el hilo piel, así que lo puedes cortar. Rellené muy bien la piernita y vamos ahora a trabajar, mi chica, la manga del pantalón en tono negro. ¿Listo? Vamos a dejarla a un lado mientras trabajamos la manga. Y la manga, tomando el hilo negro, vamos a realizar 20 cadenas al aire. ¿Listo? 20 cadenas al aire. Y vamos, cuando tenga las 20 cadenas, vamos a unir a la primera, formando un círculo. De esta forma, con punto deslizado. Vamos a dejar esa hebra con la que iniciamos las cadenas lista para esconderse a medida que vamos tejiendo. Y vamos a trabajar la primera ronda. Para la primera ronda vamos a hacer los mismos 20 puntos que tenemos en las cadenas. Vamos a tejer punto bajo, voy escondiendo la hebra con la que inicié y vamos a tejer 20 puntos. Esa sería la ronda número 1. Aquí ya tengo la ronda 1, miren los 20 puntos, ya esa es nuestra ronda 1, pasamos a la ronda 2. Vamos a comenzar con 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Luego hacemos una disminución, bien ajustada, y seguimos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volvemos a hacer una disminución bien ajustadita y terminamos 1, 2, 3 y 4. En total, en esta ronda 2 tienes 18 puntos. Pasamos a la ronda 3. Vamos a trabajar una secuencia a repetir en la ronda 3 y va a ser 1, 2, 3, 4 y hacemos disminución. Esa es la secuencia a repetirse en la ronda 3, 4 puntos y una disminución, hasta que termines con un total de 15 puntos. Esta es la manga ya terminada. Ahí terminaríamos. Vamos a unir ahora a la pierna. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a introducir este hilo
y vamos a introducir la manga en la pierna y vamos a trabajar una ronda uniendo ambas piezas. Voy a introducir, voy a tratar de que me quede centrada. Esta es la manguita súper fácil, ¿cierto? De trabajar. Vamos a ubicar así para poder traspasar de este punto de la manga al punto de la pierna. Vamos a unir de esa forma. ¿Listo? Y vamos a tratar de que la unión de la ronda nos quede en la parte interna lateral del zapato para poder, cuando terminemos la ronda, unir a la pierna primera, a la que ya tenemos hecha. Ya debes tenerla hecha con la manguita también ya hecha. Entonces, aquí bajo bien la manguita para poder ver los puntos de ahí abajo. Bien ubicadito el zapato, las disminuciones en el frente y mi unión de las rondas en la parte interna lateral. Aquí voy a comenzar. Entonces vamos a trabajar los mismos 15 puntos, traspasando primer punto en este lado y un punto en la pierna. Y empezamos a trabajar. Y así se va uniendo. Mira que no te saltes ningún punto de la pierna, ¿listo? Que puedas trabajar también los mismos 15 puntos de la pierna, que no te vayas a saltar ninguno. Y así sería como trabajé esta, mira la primera y corté la hebra. Luego trabajamos la segunda igual y no cortas la hebra y ya te muestro cómo unimos a esta primera. Cuando termines, mira, vamos a tener preciso la unión en el costado de la pierna. Y con la otra vamos a cerrar también un poquito así y el punto que nos quede central, en ese vamos a introducir, ¿listo? El punto del lateral, las disminuciones hacia el frente. Para comenzar el cuerpo vamos a tejer en esta pierna donde no hemos cortado, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a unir con la otra teniendo en cuenta que deben estar por la espalda y las disminuciones y el frente del zapato por delante. Y en ese punto central de la parte interna vamos a volver a espichar y a mirar cuál es, y es este. Vamos a unir con punto deslizado y aquí ya comenzaremos la ronda número 1 del cuerpo. Vamos a ir trabajando ahí en ese mismo lugar comenzamos. Y vamos a ir trabajando, mis chicas, todas las rondas, todos los puntos que tenemos de esta ronda, de esta pierna, que son 15. Luego pasamos aquí, trabajamos los 3 puntos de las cadenas. Pasamos y trabajamos los 15 puntos de la otra pierna y por detrás, por la parte de atrás de las cadenas, volvemos a trabajar los 3 puntos de las cadenas. En total, esa ronda 1 tendrá 36 puntos. Vamos a trabajar desde esta ronda 1 hasta la ronda 4. Vamos a hacer 4 rondas iniciales del cuerpo con 36 puntos. A partir de ahora, mis chicas, todo lo vamos a trabajar en hilo negro. Mira cómo se ve ya hasta la ronda número 4. Y vamos ahora, después vamos a ir rellenando muy bien las caderas y vamos ahora a trabajar aumentos. Vamos para la ronda 5 del cuerpo y vamos a hacer la secuencia de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y hacemos un aumento. Esa secuencia la vamos a repetir por toda la ronda y nos quedarán en total 42 puntos, 5 puntos y un aumento. Luego vamos a trabajar desde la ronda 6 hasta la 8, 6, 7 y 8, 3 rondas de esos mismos 42 puntos que nos van a quedar, para que luego posteriormente podamos trabajar como un bordito de la camisa y empezar a hacer disminuciones para subir al cuello. ¿Listo? Vamos a hacer hasta la ronda número 8. Vamos a trabajar, mis chicas, la ronda 9. Cuando termines hasta la 8, la ronda 9 la vas a hacer tomando solo la hebra trasera, la hebra trasera de los puntos y seguimos teniendo los mismos 42 puntos. ¿Listo?
Ahí en la hebra trasera lo hacemos es para que esta hebra delantera más adelante la podamos usar y hacerle un bordito a la camisa. Ahí lo podemos dejar y continuamos en la ronda 10 y 11 trabajando los mismos 42 puntos. Así se va a ver, yo ya trabajé hasta la ronda 11. Vamos a hacer esas dos rondas tomando todo el punto normal, simplemente lo hacemos en la ronda 9 para poder trabajar el bordo de la camisa. Así que vamos a rellenar un poquito las caderas como lo tengo yo aquí y vamos a continuar ahora con rondas de intercalando rondas de disminuciones con rondas normales con los mismos puntos para poder ir cerrando el cuerpo. A medida que se va cerrando, mis chicas, debemos ir rellenando muy bien. Nos queda bien gordito, bien rellenadito, sobre todo la parte aquí de la unión de las piernas y de las caderas. Cuando tengas hasta la ronda 11, vienes y continuamos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda 12 vamos a trabajar la secuencia de, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos y una disminución. Empezamos a hacer disminuciones. 12 puntos y una disminución. Eso lo vamos a repetir toda la ronda hasta que termines con 39 puntos en total. Voy a darte las indicaciones de las siguientes rondas para que las podamos trabajar. Simplemente en cada ronda te voy a decir la secuencia que debes repetir. Se repiten hasta terminar y te digo también cuántos puntos te quedan en total. Para la ronda 13 vamos a hacer estos mismos 39 puntos que nos van a quedar acá. Para la ronda 14 vamos a hacer 11 puntos y una disminución como secuencia y nos quedan 36 en total. En la ronda 15 hacemos esos 36 puntos. En la ronda 16 hacemos 10 puntos y una disminución como secuencia y nos quedan 33 que trabajaremos en la ronda 17. A partir de la ronda 18 solo hacemos disminuciones. En la ronda 18 hacemos 9 puntos disminución como secuencia y te quedan 30 puntos. En la ronda 19 hacemos 8 puntos disminución como secuencia y te quedan 27. Y en la ronda 20 hacemos 7 puntos disminución como secuencia y te quedan 24. Vamos a trabajar hasta la ronda 20. Hasta la ronda 20, mi chica, se ve así, ya lo rellené, miren, súper bien. Vamos ahora a trabajar la ronda 21. En la ronda 21 vamos a trabajar tomando solo la hebra delantera de los puntos y vamos a hacer punto raso. O sea, la ronda 21 son puntos rasos o puntos deslizados, porque vamos a introducir ahora el tono piel. Y como hemos hecho en las rondas anteriores, vamos a hacerlo tomando la hebra trasera que nos va a quedar acá, ¿sí recuerdas? Entonces, la ronda 21 con este mismo hilo negro haciendo punto raso, tomando hebra delantera, vamos a hacer los mismos puntos que ya tenemos. Ahora, para la ronda 22 vamos a trabajar tomando la hebra trasera de los puntos, no de los puntos deslizados, sino de los puntos internos de la ronda 20. Como lo hemos hecho en los lugares anteriores, yo sé que ya lo aprendiste. Vamos a ir buscando esa hebra de adentro y con el tono piel haremos la siguiente secuencia. 6 puntos y una disminución. Lo repites hasta el final y te quedan 21 puntos en total. Luego en la ronda 23, aquí ya podemos cortar el hilo negro porque trabajaremos solo tono piel. En la ronda 23 vamos a hacer, tomando todo el punto normal, la secuencia de 5 puntos y una disminución. Repitiendo hasta el final nos quedan 18 puntos. Y la ronda 24 hacemos 4 puntos, una disminución y nos quedan 15 puntos en total.
Mira qué bonito se ve ya nuestro cuerpo terminado. Cortamos la hebra. Mi chicas la corté cortica porque voy a dejar la hebra larga es cuando terminemos la cabeza para coser al cuerpo, ¿vale? Y así nos queda terminadito, mis chicas. Vamos ahora a enhebrar el hilo negro para trabajar el bordito de la camisa antes de trabajar la cabeza. Vamos a dejar ese bordito terminado, así que vamos a tomar el cuerpo con los pies hacia arriba y por la parte trasera en una de las hebras delanteras que dejamos en esas rondas, enhebramos nuestro hilo negro y vamos a trabajar con mucha paciencia porque como ya está rellenadito el cuerpo se nos dificulta. Con mucha paciencia tomando la hebra delantera vamos a ir trabajando una ronda de punto bajo. En esa ronda teníamos en total, esa es la ronda 9 del cuerpo, teníamos en total 42 puntos, así que nos deben de salir los 42 puntos que teníamos ahí. Poco a poco vamos haciendo todos estos puntos hasta llegar al inicio. Cuando termines esa ronda vas a tejer una segunda ronda con los mismos puntos y tendremos dos ronditas de bordito de la camisa. Lo bajas muy bien para que se quede hacia abajo y listo, ya corté la hebra, luego con la aguja lanera la vamos a esconder y estaría terminado nuestro cuerpo y también nuestros bracitos que serán ubicados y cosidos en los laterales. ¿Listo? Y justo en el bordito, ¿listo? ¿Dónde los vamos a coser? Siempre me van a preguntar. Aquí justo en el bordito del tono negro. Vámonos para la cabeza, mis chicas. La cabeza es muy fácil de trabajar. Voy a darte las indicaciones. Yo ya adelanté hasta la ronda número 9 porque lo que hacemos en cada una de las rondas es repetir el patrón o la secuencia, ¿cierto? De aumentos. Entonces eso es muy fácil de seguir de acuerdo a las indicaciones. Te las voy a dar. Con el tono piel con que trabajamos las manitas y el cuello, vamos a hacer la cabeza. Primero iniciamos con el anillo mágico de 6 puntos. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. En total 12 puntos nos quedan allí. Luego en la ronda 3 y a partir de ahí comenzaremos a hacer repeticiones de la secuencia o el patrón que te voy a indicar. Se repite hasta el finalizar la ronda y te digo cuántos puntos quedan finalizando la ronda. En la ronda 3 hacemos la secuencia de un punto, un aumento. Así hasta terminar la ronda con 18 puntos. Recuerda que estos patrones o secuencias de aumentos se repiten en cada ronda incrementando los puntos entre los aumentos, así que es de manera ordenada. Si aquí en esta ronda hicimos un punto, un aumento, en la siguiente tendremos que hacer, muy bien, 2 puntos, un aumento o aumento y 2 puntos. Eso repitiéndolo hasta el final en la ronda 4 nos quedan 24 puntos en total. Para la ronda 5, ¿cuál sería? 3 puntos aumento y se repite hasta terminar, nos quedan 30 puntos en total. Si ahí hicimos 3 puntos aumento, en la siguiente ronda, que es la ronda 6, ¿qué patrón seguiría? 4 puntos aumento. Si dijiste eso, muy bien. 4 puntos aumento, repitiendo hasta el final, tendremos 36 puntos. Luego en la ronda 7 hacemos 5 puntos aumento, repitiendo hasta el final hasta tener 42 en total. Luego en la ronda 8, 6 puntos aumento, repitiendo hasta el final, nos quedarán 48 en total. Y la ronda 9, que es la última que hice acá, hicimos 7 puntos aumento, repitiendo hasta el final, te quedan 54 puntos. Aquí tengo 54 puntos. Cuando lo tengas así, vamos ahora a continuar. En la ronda que sigue, que es la ronda 10, vamos a trabajar los mismos 54. Vamos a hacer punto sobre punto, o sea, un punto sobre cada punto que ya tenemos. Ya no vamos a hacer por el momento más aumentos. Vamos a trabajar los 54 que tenemos a partir de la ronda 10. Vamos a hacerlo, voy a poner el hilito del anillo mágico como marcador porque tengo que contar a partir de ahora 9 rondas en total, desde la 10 hasta la 18. Vamos a trabajar estos 54 puntos.
Cuando ya tengan, mis chicas, las 9 rondas, se va viendo así la cabecita. Vamos a ir rellenando a medida que se vaya cerrando, vas a ir rellenando para que vaya tomando forma, ¿listo? Pero con el relleno de la cabeza vamos a tener en cuenta que vamos a rellenar con conciencia, mis chicas, donde están los aumentos, donde vamos a hacer a continuación los aumentos de las mejillas o los cacheticos. Lo vamos a hacer con conciencia el relleno para que nos quede bien formada la parte de las mejillas, ¿listo? Para trabajar esa parte de las mejillas vamos a continuar aquí en la ronda 19 trabajando primero 12 puntos. Yo ya tejí 3, 6, 9, 12 puntos. Ya los tengo aquí y vamos ahora a trabajar 10 aumentos. Todos pegaditos. 1, 2 y así hasta que tengamos 10 aumentos. Luego de que tejas los 10 aumentos, mis chicas, van a tejer 7 puntos solitos y 7 puntos y al continuar hacemos nuevamente esto mismo. Otros 10 aumentos seguiditos y terminamos con 15 puntos que nos faltan para terminar la ronda. En total en esta ronda 19 te deben de quedar 74 puntos. Vamos a tejer la ronda 20 y la ronda 21 con esos 74 puntos. Así se ve, mis chicas, la cabeza con los aumentos que te indiqué y 2 rondas que trabajamos con esa misma cantidad de puntos. Vamos a ubicar los ojos contando desde el anillo mágico en la ronda número 17 y 18. Y dejando unos 6 puntos de separación entre cada ojito. Ahí ya los he ubicado, coloqué los broches de seguridad, después vamos a estar rellenando y ahora vamos a comenzar rondas de disminuciones. Esta ronda que vamos a hacer es la ronda 22 y vamos a hacer como en forma de espejo o repetición de la ronda 19 donde hicimos estos aumentos. Lo vamos a hacer acá pero con lo contrario, ahora con disminuciones. Empezamos trabajando en la ronda 22, primero 12 puntos que ya tengo aquí trabajados y posteriormente vamos a estar tejiendo ahora en vez de 10 aumentos, 10 disminuciones. Todas pegaditas y bien ajustaditas para que no se nos vean huecos entre el tejido. 10 disminuciones, ya hice 1, 2 y así hasta tener 10. Luego trabajaremos 7 puntos. Y luego haremos otras 10 disminuciones y terminamos con 15 puntos. En total volvemos a tener en esta ronda 22 54 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas que son patrones a repetirse en cada ronda, pero de disminuciones para que se vaya cerrando la cabeza y poder ir rellenando. En la ronda 23 la secuencia es 7 puntos disminución y te quedan 48 puntos. En la ronda 24 hacemos 6 puntos disminución y nos quedan 42 puntos. En la ronda 25 hacemos 5 puntos disminución, nos quedan 36 en total. En la ronda 26 hacemos 4 puntos disminución, nos quedan 30 en total. En la ronda 27 hacemos 3 puntos disminución para que nos queden 24. En la ronda 28 hacemos 2 puntos disminución, nos quedan 18 puntos en total. Y la ronda 29 volvemos a hacer 4 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final para que nos queden 15 puntos en total. Debes tener en cuenta y quiero volver a repetir y recalcar que cuando estés rellenando vamos a rellenar sobre todo muy bien la parte aquí que hicimos aumentos. Vamos a inflar estos cachetes con el relleno, mis chicas, introduciendo suficiente en la parte de los aumentos, no lo olvides. Y estaríamos terminando la cabeza. Voy a hacer esas disminuciones, le muestro cómo nos queda bien rellenadita. Hacemos las 2 orejitas que te muestro ahorita a continuación cómo trabajarlas y estaríamos terminando ya la parte 1 de este proyecto.
Así se ve la cabecita ya toda rellenada, mis chicas. ¿Qué les sugiero yo? Vamos a rellenar con mucha firmeza. Te puedes ayudar con la aguja o con un aparatico así como este que compré yo para rellenar, empujar bien el relleno y que nos quede bien firme. Sobre todo las mejillas, si ves, tiene una pequeña desviación en las mejillas, ¿listo? No es mucho porque no quería cachetes súper inflamadísimos, sino algo muy ligero, muy tierno, no tan exagerado, pero sí necesitamos que se note. Así que vamos a introducir, sobre todo haciendo como una forma de corazón si miras, aquí en el centro casi no, y mucho en la parte de los aumentos, ayudándote con una herramienta así o con la misma aguja. ¿Cómo te sugiero? Agarra pequeñas partes de relleno, haces una bolita de esta forma y esta bolita con firmeza, ya tiene un poquito de firmeza, la introducimos y la empujamos con el aparatico o con la aguja que nos llegue bien hasta acá y que se salgan las mejillitas bastante. Esa es la sugerencia con cuanto al relleno hasta que logres esta expresión. Recuerda que no es solamente los aumentos y las disminuciones y los puntos lo que da la forma, sino también el relleno y de la manera en que lo rellenas y en que lo introduces. Entonces, ya teniendo las rondas de todas las disminuciones, cortamos la hebra y la dejamos suficientemente larga para coser la cabeza a nuestro cuerpo. Por último, vamos a trabajar las orejitas. Las orejitas son muy sencillas, ya hemos hecho varias en otros diseños y simplemente introduces 6 puntos dentro del anillo mágico. 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tengas los 6 puntos, haces una cadenita al aire y cerramos el anillo mágico. La ronda no se cierra, se queda abierta. Y cortamos la hebra. Y ya nos quedó una orejita. Hacemos la otra exactamente igual para tener nuestras 2 orejitas. Tenemos la cabeza, tenemos las orejas, tenemos el cuerpo ya terminado y tenemos los brazos. ¿Qué vamos a adelantar mientras pasamos a la parte 2? Vamos a coser las orejitas 6 o 7 puntos después del ojito, donde está ubicado el ojito, en la misma ronda o dirección cosemos las orejitas, ¿listo? Y también vamos a coser nuestros brazos, vamos a ubicarlos aquí justo en el lateral, te guías por la parte del tronco de la pierna y justo ahí vamos a coserlos. En la ronda donde termina lo negro, ¿listo? Ahí coseremos y estaremos adelantando solo eso y pasaremos ahora a la parte 2 de nuestro proyecto. Recuerda que si tienes afán y quieres terminarlo súper rápido, también te doy la opción de adquirir el patrón escrito. Pica aquí el nombre del video y se despliega la caja de información y ahí les dejé el enlace para que lo adquieran. Pueden comprarlo por un costo cómodo y de paso apoyan mi trabajo, mis chicas. Entonces ahí les dejo el enlace para que adquieran el patrón escrito. Ya saben que también está el de la chilindrina, el del chavo, y si adquieren los 3, pues ahí la página de Ravelli les hace un descuento especial por la compra de los 3. Dale like, comenta cómo vas con tu proyecto, cómo vas con el tejido y recuerda que tu comentario ayuda mucho a las otras que lo leen, ¿listo? A las otras tejedoras que se pasan por el canal, siempre leemos los comentarios y pues el comentario tuyo aporta muchísimo y ayuda muchísimo a aclarar y a saber cómo es el tutorial, las nuevitas que vienen entrando a conocerlo. Y también, mis chicas, si no se han suscrito, suscríbanse. Eso es gratuito, solamente pican ahí donde dice el botón suscribirse y listo. Eso es completamente gratis y de paso también pues apoyan el canal. Vámonos para la parte 2, mis chicas, las amo montones. Nos vemos allá para terminar a nuestro precioso Kiko y nuestra colección.